amigos, antes de comenzar el vídeo os voy a dejar aquí una muestra rápida de lo fácil y lo bueno que es esta mesa giratoria cuando tenéis que hacer algún tipo de trabajo de pintura como este, ¿ok? Ya os dejo con el vídeo. Chao, chao. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí Antonio de Ibis Handyman Professional Service. En esta ocasión os voy a hacer un pequeño vídeo para que puedan hacer una mesa giratoria para cualquier tipo de trabajo. Incluso lo pueden utilizar para pintar, lo pueden usar para incluso para gente que hace pastelería, porque necesitan darle vuelta a la tarta, para gente que hace marquetería o trabajan con barro, cualquier cosa que tú necesites que gire, os va a venir bien este truquito. Yo lo estoy haciendo porque necesito pintar unas puertas y como que es un poco fastidioso ponerme a girar la puerta para ponerme a pintar alrededor. Entonces, lo que he hecho es comprar un cilindro giratorio. En muchos sitios le dicen cojinete o le dicen cilindro de giratorio que se utiliza mucho para el Lazy Susan, que es el departamento interior que tiene los gabinetes. Entonces en esta ocasión os voy a mostrar cómo hacerlo por muy poco dinero. Yo por $24 me voy a fabricar esta mesa giratoria que me va a hacer portátil, porque no la voy a hacer con un pedestal, sino la voy a hacer para yo poderla mover de un lado a otro, ya que yo la voy a apoyar en otra mesa portátil. Porque como no tengo ahora mismo en mi casa un sitio específico donde me voy a poner a pintar, o me interesa tenerlo para yo podérmelo llevar. Porque si tengo que refinishar o pintar unos gabinetes o unas puertas en una casa, me lo puedo llevar y lo puedo hacer allí mismo. Así que os voy a ir mostrando lo que he comprado. En primer lugar, he comprado esta madera. Esta madera me costó $9. Y entonces esta madera, como pueden ver, ella mide 16 por 18. Esta madera es la mitad exactamente de esta madera. Este panel venía de 36 por 16. Entonces yo lo he comprado y lo he cortado por la mitad. Lo pueden cortar con una sierra circular o con una mesa circular, con cualquier cosa que lo puedan cortar perfectamente. Yo lo he cortado con esta máquina, que es una sierra circular de 10 pulgadas de DeWalt, y la he cortado perfectamente. Que lo estoy haciendo aquí en mi garaje, porque como todos saben, yo ando remodelando mi casa. Entonces pueden ver toda la cantidad de productos que tengo aquí. Tengo hasta asientos de Sluter System, que es la mayor parte de trabajo que hago. Pero os voy a mostrar cómo poner esto, ¿ok? Así que voy a ir tomando las medidas para que vayan viendo cómo los vamos a ir haciendo. En primer lugar, si pueden ver, yo ya he señalado aquí unos agujeritos, que son los agujeritos que en principio voy a poner aquí. Entonces, sacando justo la mitad de lo que es la madera, vamos a colocarlo aquí. Tiene la misma dimensión de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí a aquí. Estas dos partes son iguales y estas dos partes son iguales, porque recuerde que es 16 por 18. Si ustedes lo quieren dejar y cortarlo a 16 por 16, también vale. No hay ningún problema. Yo lo estoy centrando ahí más que nada para sacar el rodamiento. Y el rodamiento es, ya pueden ver, él gira bastante bien. ¿Eh? Entonces, he señalado aquí donde va a ir el agujero principal, que es el que luego me va a ayudar para poder poner los tornillos superiores de esta parte. Así que vamos a ir empezando a hacer el trabajo. Voy a ir grabando todo lo que vamos a ir haciendo y les voy a explicar. Lo que van a necesitar es simple: un taladro con una punta tipo Philly, tipo estriada, para los tornillos que yo voy a utilizar. Otro taladro con una broca para poder taladrar la madera.
una escuadra, 1 metro, un lápiz para poder medir, las 2 maderas, que ya os expliqué dónde las vais a comprar, el cilindro o el cojinete, como lo quieran llamar, y varios tornillos que no se oxiden. Pueden utilizar acero inoxidable o galvanizado para que no se le vayan a echar a perder. Como ya les dije, yo ya he sacado la medida de este. En primer lugar le voy a hacer el agujero. Este agujero lo voy a hacer para poder desde el otro lado ir anclando los tornillos. Ya tenemos hecho el primer taladro, ahora vamos a ir a colocar el cilindro. Voy a ocupar unos tornillitos, son de media pulgada aproximadamente, como pueden ver, para que no trascale la madera hasta el otro lado, porque no me interesa que la trascale. Ya habiéndolo centrado, amarro los 4 cabezales. Ya está amarrado y él ya gira. Como pueden ver. Ahora lo que hacemos es, como ya tenemos el taladro puesto, en la parte de aquí, ahora por este mismo agujero, tiene que entrar la punta para amarrar los siguientes tornillos. Entonces lo que vamos a hacer es encuadrarlo lo más perfecto que podamos. Y empezamos a anclar los tornillos que están en la parte interior. Como es de acero y no pega, y el agujerito está justico para la parte de adentro, vamos a hacerlo rapidico. Colocamos el tornillo. ¡Ay! Otro accidente. Como el tornillo es de acero y no pega en el imán que él tiene, vamos a hacer un pequeño truquito. Un poquito de tape en la punta y listo. Vamos a colocar el segundo tornillo.
otro tornillo más. Y listo, ya tenemos los 4 tornillos puestos. Como pueden ver, ya tenemos la mesa giratoria. Y miren qué maravilla. 24 dólares. Búsquenlo en internet cuánto le cobran por hacerle ese tipo de trabajo. Cualquiera le va a cobrar 50 dólares que se lo haga. Y si lo buscan eso, van a conseguirlo hasta de 100 dólares en adelante. Les voy a dejar aquí les voy a mostrar el código y la bolsa de donde pueden conseguir este rodamiento. Este rodamiento yo lo he contado en Lowe's. Lo pueden encontrar en la parte de carpintería donde están las bisagras de las puertas, y de los tiradores y donde están las guías de las puertas. Donde está justo las guías de las puertas está este material. Aquí tienen el nombre. El nombre es Richelieu. Y aquí tienen toda la especificación. Bueno, mis amigos, así de simple es este rodamiento, esta mesa giratoria que he fabricado aquí. Hoy no es ni una mesa, en verdad es un apoyo giratorio que me va a ayudar para pintar las puertas. Estoy refinizando unos gabinetes, lo van a ver en otro vídeo, pero por lo menos ya tienen esto, que cuando pongan lo que necesiten la parte de arriba, les va a venir de maravilla. Así que mis amigos, como siempre los digo, si les sirve mi vídeo, regálenme un like, suscríbanse a mi canal, ayúdenme a crecer, que he ido creciendo últimamente un poquito más con vuestra ayuda. Y así puedo ir haciendo cositas como esta para ayudar a la gente. Ya cuando tenga un poquito más organizada mi casa, iré subiendo más tutoriales de pequeñitos trabajos y cosas así. ¿Ok? Así que, como siempre les digo a todos, Dios los bendiga a todos. Cuídense mucho en este tiempo de pandemia y se les quiere de gratis. ¿Ok?